Por todo el universo, lejos del planeta Tierra, miles de violentos enigmas sin explicación devoran sin piedad la estructura del espacio exterior. Estos motores galácticos de destrucción son los llamados agujeros negros. Los agujeros negros son objetos misteriosos en la frontera de nuestros conocimientos sobre física. Son una interrupción en el espacio y en el tiempo. Durante años, los científicos se han esforzado en comprender cómo los agujeros negros pueden arrastrar planetas y estrellas hacia sus vórtices y destruirlos para siempre. Los agujeros negros engullen galaxias enteras. ¿Pero se limita la fuerza de los agujeros negros a actuar en el espacio exterior? Hoy algunos se preguntan si es posible que las fuerzas que crean los agujeros negros existan en el planeta Tierra. No comprendemos el funcionamiento del universo como un todo. La Vía Láctea está llena de agujeros negros, repleta de ellos. ¿Es posible que un agujero negro yazca oculto bajo la superficie de la Tierra? Este agujero negro podría ser la causa de la desaparición de aviones, barcos e incluso personas. La vida requiere violencia para evolucionar. Hablamos de una destrucción total. No creo que nos gustase estar cerca. Descifrando la historia. Agujeros negros en la Tierra. El universo está lleno de fenómenos que desafían las reglas de la física tal como la conocemos. Desdibujan las diferencias entre materia y energía y deforman el tejido del espacio y el tiempo. A la cabeza de estos misterios se encuentran los fenómenos conocidos como agujeros negros. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que en el centro de cada galaxia, la nuestra, por ejemplo, la Vía Láctea, se encuentra un gigantesco agujero negro. Y no sabemos el origen de estos agujeros negros supermasivos. Seguramente sean los restos de las primeras estrellas. Durante años, los astrofísicos se han esforzado por definir qué son realmente los agujeros negros y cómo consiguen, aparentemente, destruir galaxias enteras y convertirlas en nada. A medida que los científicos avanzan en la comprensión de las misteriosas fuerzas que rigen nuestro propio planeta, las preguntas que se plantean podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la Tierra. ¿Existen fuerzas aquí en la Tierra que reproduzcan las que se desencadenan en los agujeros negros? Es más, ¿posee la Tierra su propia versión de un agujero negro? Podrían producirse agujeros negros en la Tierra, del tamaño de la cabeza de un alfiler o menor. Pero sería suficiente para causar un efecto considerable. En el espacio profundo, cuando las estrellas llegan al fin de su vida, las partículas restantes colapsan sobre sí mismas y forman una masa densa tan poderosa que nada de lo que se encuentra en sus proximidades puede escapar a su fuerza gravitatoria. Incluso la luz es absorbida por su vórtice. La materia produce gravedad y la gravedad atrae objetos. Un agujero negro es un objeto tan enorme que lo atrae todo. Nada puede escapar, ni siquiera la luz. Los agujeros negros son enormes. La masa de la mayoría es entre 4 y 15 veces la de nuestro Sol. Pero los de mayor tamaño, los llamados agujeros negros supermasivos, tienen una masa estimada de 10.000 millones de veces la de nuestro Sol. El tamaño de un agujero negro se mide por su horizonte de sucesos, una línea invisible que rodea el agujero negro. Es el punto en el que nada puede escapar a su atracción. El horizonte de sucesos es el lugar en que se empiezan a notar los efectos de un agujero negro. Las fuerzas electromagnéticas comienzan a actuar de un modo extraño. El tiempo y la realidad estarían muy deformados. Los campos magnéticos, las comunicaciones por radio, la luz, todo comenzaría a combarse hacia el agujero negro. Básicamente es un punto de no retorno. A medida que el agujero negro absorbe más materia y aumenta de tamaño, también lo hace su horizonte de sucesos. Los agujeros negros absorben estrellas e incluso galaxias enteras. Otros cuerpos estelares fueron descubiertos mediante telescopios ópticos, pero los agujeros negros son totalmente invisibles. Solo pueden ser detectados indirectamente. Un agujero negro solo se puede ver mientras absorbe algo, ya que cuando lo hace ese material se calienta y antes de caer en su interior desprende rayos X. Las teorías sobre objetos invisibles en el espacio surgieron por primera vez en 1794. A principios del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein demostró matemáticamente que los agujeros negros podían existir.
Pero no fue hasta enero de 2001 cuando Joseph Dolan, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, descubrió la primera prueba tangible de agujeros negros mientras analizaba las imágenes del telescopio espacial Hubble. Dolan vio algo que lo dejó atónito: fogonazos de luz ultravioleta que emanaban de Cygnus XR1, una estrella de nuestra propia galaxia, a menos de 6.000 años luz de nosotros. Los destellos de luz ultravioleta vistos por Dolan eran la radiación de la energía creada cuando la materia cruzaba el horizonte de sucesos y se desvanecía en lo que algunos científicos llaman la zona crepuscular. Los agujeros negros devoran galaxias enteras, las engullen muy lentamente y con el tiempo las hacen desaparecer. Cuando se forma un agujero negro se produce un efecto físico ondulatorio a su alrededor conforme aumenta el empuje gravitatorio. También se aprecia un misterioso cambio en el campo magnético que rodea el agujero negro. Su magnetismo se presenta de un modo que aún no comprendemos totalmente, pero que se encuentra dentro del agujero negro. Todavía no estamos seguros de la forma que adopta la materia dentro de ellos. No sabemos con certeza qué ocurre dentro de un agujero negro. Las dudas que aún plantean los agujeros negros han llevado a muchos científicos a teorizar que estos fenómenos son más comunes de lo que se creía. De hecho, una hipótesis afirma que estamos rodeados de agujeros negros en todo momento, a distintos niveles de intensidad. La Vía Láctea está llena de agujeros negros, repleta de ellos. Si nuestro planeta está rodeado por innumerables agujeros negros, ¿es posible que exista uno en algún lugar de la Tierra? John Hutchinson así lo cree. Tras el colapso de una estrella, se forma un agujero negro y quizá también muchas otras variaciones diminutas del mismo. Pequeños agujeros negros que podrían, con el tiempo, llegar a la Tierra. Estos pequeños agujeros negros van donde hay gravedad. Así que un microagujero negro podría entrar en el pozo gravitatorio y acabar en algún lugar de la Tierra. Algunos afirman que el espacio es infinito y contiene un número infinito de planetas. La Tierra no es más que otro fragmento de materia moldeado y transformado por el universo, por lo que hay quien cree que cualquier cosa es posible. Durante años se han producido anomalías fatales por todo el planeta: tsunamis, enormes terremotos y zonas famosas por los barcos desaparecidos en sus aguas. El Dr. Hutchinson apunta a una zona en concreto, entre los 25 y los 40 grados de latitud norte y los 55 y 85 grados de longitud oeste, conocida comúnmente como el Triángulo de las Bermudas. Todos los indicios parecen apuntar a un agujero negro en el Triángulo de las Bermudas. Hay extrañas fuerzas energéticas que los científicos no saben interpretar. Un pequeño agujero negro podría ser la causa de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, las interferencias mecánicas en los aviones y los problemas náuticos. Desde hace más de 5 siglos, cientos de personas han afirmado haber encontrado su propio horizonte de sucesos en el Triángulo de las Bermudas. Muchos creen haber cruzado la línea invisible que separa las leyes conocidas de la física y un mundo extraño y desconocido del que pocos han regresado. Sorprendentemente, es una zona de la que poco sabemos. De hecho, según algunos científicos, sabemos más de la Luna que del fondo de nuestros océanos. Habitamos un planeta que llamamos Tierra, pero que técnicamente debería llamarse océano. Probablemente sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre lo que hay bajo muchos lugares del océano. Aquellos que estudian la Tierra suelen pensar que hemos hecho tan poco por explorar nuestro planeta que es un poco disparatado pensar en misiones a Marte cuando, por ejemplo, no sabemos qué hay en el fondo marino de las Bermudas. En esta zona se han producido docenas de casos extraños de barcos y aviones que parecen haberse desvanecido. ¿Son producto de la imaginación de algunos o existe alguna inquietante explicación científica? ¿Podrían las fuerzas que hacen que la materia se desvanezca en los agujeros negros hacer que desaparezcan barcos sin dejar rastro? ¿Podría ser el Triángulo de las Bermudas el agujero negro de la Tierra? Recopilar la historia de los barcos del Triángulo de las Bermudas plantea un serio problema. Muchos barcos han naufragado o se han hundido sin dejar rastro con toda su tripulación. Esto impide realizar un informe sobre lo sucedido, ya que no hay nadie que pueda contar qué salió mal.
Una de las teorías que intentan explicar las desapariciones señala como causa los súbitos cambios en la intensidad y dirección del campo magnético en esta zona. Resulta interesante, ya que los pulsos magnéticos poco frecuentes son también una de las consecuencias de los procesos de destrucción de los agujeros negros. Los agujeros negros atraen todo lo que hay a su alrededor, también los campos magnéticos, por lo que los agujeros negros podrían contener campos magnéticos. Con el fin de encontrar pruebas de esta anomalía magnética cerca del Triángulo de las Bermudas, el inventor e ingeniero eléctrico Dr. Ronnie Malione se adentrará en el triángulo en busca de la prueba de que algo situado a gran profundidad causa estas alteraciones. Intentamos descubrir si hay vórtices magnéticos, cambios súbitos en el campo magnético. Si estos vórtices magnéticos existen realmente, eso nos permitirá afirmar que disponemos de pruebas físicas de que realmente ocurre algo aquí, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Podrían ser estos vórtices magnéticos la causa del hundimiento de cientos de barcos en el triángulo? No ha quedado mucho, pero esas líneas rectas que ven son parte de la madera de un barco. Esto es la proa del Vixen, un barco partido por la mitad. Avanzaremos para poder ver la proa que sobresale del agua. Que sepamos, hay entre 300 y 500 barcos hundidos en toda esta zona. Tiene que haber muchos más. Nunca se sabe qué podría haber aquí. Nunca se sabe. Nunca. El Dr. Malione ha diseñado un sistema autónomo de detección de anomalías magnéticas. Es la primera vez que este aparato se utiliza en el triángulo. Utilizaremos un aparato llamado DTB, Detector de Triángulo de las Bermudas, que está ajustado a la declinación magnética del lugar en que nos encontramos. Registra cualquier cambio superior a 2 grados. Cambia de pronto ante cualquier cosa que sobrepase los 2 grados y dispara una alarma. Preparando la fuente de energía, el sistema de recogida de datos, el sistema de detección, el control del software. El Dr. Malione ha tardado 10 años en desarrollar y probar este aparato. Ha demostrado ser extremadamente preciso en las pruebas de laboratorio. Ahora está en modo de seguimiento y no registra la menor variación. Tras 4 horas de búsqueda, el aparato no ha detectado ningún cambio magnético súbito. Una tormenta aparece en la distancia mientras el barco se aleja hacia lo desconocido. De pronto se activa. Se ha activado. Sí, algo ha hecho que cambie. Para asegurarnos, reiniciaremos el sistema. De la vuelta, quiero volver al mismo sitio. Navegando por los misteriosos y peligrosos mares del Triángulo de las Bermudas, el Dr. Ronnie Malione utiliza su detector magnético para buscar pruebas de la presencia de agujeros negros en la Tierra en forma de vórtices magnéticos. Ajustado para detectar variaciones magnéticas en el océano, el DTB ha permanecido en silencio hasta ahora. Se ha activado. El DTB se ha activado. Podría ser una anomalía esporádica. El Dr. Malione hace dar la vuelta al barco y volver a recorrer la misma zona. Si ocurre muy de vez en cuando, podría deberse a la acción volcánica. Nos acercamos a una zona en la que hay rocas volcánicas. Pero si retrocedemos y comienza a sufrir variaciones aleatorias, sabremos que por aquí pasa algo que cambia el perfil magnético natural. Resulta emocionante. Podríamos haber detectado que sucede algo por aquí. Ahí está. ¿Otra vez? Estamos en la misma zona, a un par de minutos. Casi hemos dado media vuelta y parece que en esta zona se producen variaciones magnéticas. Justo aquí. Podría ser un punto magnético importante. Es muy emocionante. Voy a establecer las coordenadas. 32 grados, 18 minutos norte, 64 grados, 53 minutos oeste. Vamos a dar la vuelta. El Dr. Malione ordena que el barco realice el mismo trayecto por tercera vez para confirmar la variación. Otra vez, a por la tercera. Ahí está. Tenemos un registro diferente. Aquí pasa algo diferente. Sí, tenemos otra alarma. Paren los motores. De pronto, la cámara se apaga.
Se apagó durante el experimento de Ronnie con el nuevo detector de vórtices magnéticos, algo que no esperaba que pasase. En cuanto se apagó, las baterías de la cámara se agotaron. La cámara es un aparato electrónico muy sensible y sofisticado. Es una cámara de alta definición. No suele afectarle nada salvo interferencias electromagnéticas importantes. No es nada frecuente que de pronto se apague y las baterías se agoten. ¿Qué está pasando? Está pasando algo justo en esta zona. Hemos pasado 3 veces por las mismas coordenadas. Las baterías de la cámara se agotan. Las cámaras se apagan de pronto y el detector se ha activado todas las veces. En algún lugar de esta zona concreta que hemos señalado con el GPS podría haber un vórtice magnético. Me considero un escéptico, pero creo que en la naturaleza hay más cosas que las que vemos. Y creo que hay muchas cosas que no comprendemos, sobre todo bajo el océano. Me parece un poco simple creer que sabemos todo lo que ocurre. No sé, yo solo manejo una cámara. El siguiente paso será traer aquí un equipo con cámaras submarinas y cartografiar la zona, establecer la topografía bajo el fondo. Ha sido genial venir a probar este sistema en el propio Triángulo de las Bermudas. Funciona tal como fue diseñado y nos dice que sin duda algo pasa en esta zona. Los científicos coinciden en que en nuestro planeta no podría existir un agujero negro como los que hay en el espacio. Está claro que no hay agujeros negros en la Tierra, o no estaríamos hablando aquí de ello. Pero el Dr. Hutchinson, que lleva años investigando las anomalías físicas, tiene una teoría particular sobre la existencia de un microagujero negro aquí en la Tierra que podría ser la causa de los trágicos sucesos que caracterizan el Triángulo. Si un avión, por ejemplo, se encontrase en el Triángulo de las Bermudas y confiase ciegamente en la navegación tradicional, ¿qué pasaría si el agujero negro pudiese alterar, cosa que podría hacer, el campo electromagnético de la Tierra, curvarlo y distorsionarlo? Por supuesto, al hacerlo alteraría el funcionamiento de las brújulas, causando una gran desviación en su ruta. Cuando un agujero negro devora materia, desprende diversas fuerzas intensas, entre ellas ondas magnéticas. ¿Podría un agujero negro situado en el fondo del Atlántico estar afectando al campo magnético de la Tierra? Se producen numerosas pérdidas de aviones y barcos debido a problemas de navegación poco comunes que pueden sorprender a los pilotos. En casi todo el planeta Tierra, el norte magnético no coincide con el norte geográfico, pero en la zona de las Bermudas resulta que el norte magnético coincide con el norte geográfico. Cuando se reciben interferencias magnéticas muy potentes, se pueden percibir campos magnéticos muy potentes, y en ciertos lugares, Islandia por ejemplo, he comprobado con una brújula magnética que la marcación difiere hasta 45 grados o incluso 90 grados, debido a la cercanía de rocas volcánicas muy magnetizadas. También hay rocas de ese tipo en la zona de las Bermudas que sin duda podrían causar estos problemas. También es posible que la zona que ocupan las Bermudas, en el Atlántico Norte, pueda causar anomalías magnéticas que afecten las brújulas antiguas. Los científicos consideran probado que el campo magnético de la Tierra cambia, se invierte e incluso presenta zonas concretas de inversiones magnéticas. El campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo, compuesto de hierro fundido. Ese hierro está en movimiento. Gira mientras transporta calor desde el fondo de la Tierra, desde el núcleo interno. Y la mayor parte de los movimientos de convección, junto con la rotación de la Tierra y la conductividad eléctrica del hierro, hacen que el campo magnético se regenere. Jeremy Bloxham es catedrático de geofísica en la Universidad de Harvard. Ha descubierto una zona en la que el sur magnético se convierte misteriosamente en el norte magnético. No hay nada parecido en la Tierra. Este fenómeno se conoce como reversión magnética. En la superficie del núcleo, bajo el Océano Atlántico Sur, existe una zona donde la polaridad del campo magnético se ha invertido. En esta zona, el campo magnético va en la dirección opuesta a la que sigue en la mayor parte de la superficie de la Tierra. Bloxham nos ofreció una representación visual de esta anomalía.
Aquí vemos un mapa del campo magnético en la parte superior del núcleo del planeta. Si avanzamos en el tiempo, vemos al llegar al siglo XX que la región azul bajo el Atlántico Sur aumenta de intensidad. Llega a ocupar esta gran zona en la que las líneas del campo van en dirección opuesta a la que sería de esperar. Así que en esta zona del hemisferio sur, el campo se ha invertido. Hay quien opina que si estas inversiones magnéticas son lo bastante intensas para ser detectadas por las brújulas de aviones y barcos, sus efectos podrían resultar devastadores. El caso más conocido relacionado con la avería de una brújula en el Triángulo de las Bermudas es la desaparición de un escuadrón llamado Flight 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la estación aeronaval de Fort Lauderdale para realizar una misión rutinaria de entrenamiento. Desaparecieron en pleno Triángulo de las Bermudas. En una de las últimas transmisiones de Flight 19, la torre dijo textualmente a su líder: "Pongan rumbo al oeste". Flight 19, assume bearing due west. Y el líder respondió: "No sabemos dónde está el oeste". We don't know which way is west. Everything's wrong. Flight 19. Flight 19, come back. Flight 19 era una misión de la Marina de bombardeo con torpedos. Despegaron 5 aviones que de pronto, después de pocas horas, se desorientaron. 5 bombarderos de la Marina, 5 pilotos cualificados distintos se desvanecieron y desaparecieron en el Triángulo. Un hidroavión Martin Mariner despegó en misión de rescate. Varias horas más tarde, el equipo de salvamento aún no había regresado. Al igual que ocurrió con el Flight 19, el hidroavión desapareció. Seguramente descubrieron en pleno vuelo que sus instrumentos dejaban de funcionar. No sabían a dónde se dirigían. ¿Qué ocurrió con el que salió en su búsqueda? Nunca regresó. Cuando entraron en esa zona, las comunicaciones cesaron de repente. Que se cortasen de pronto podría indicar la presencia de un agujero negro en las cercanías, actuando como un gigantesco desagüe que absorbe toda la energía electromagnética. Los agujeros negros provocan alteraciones gravitatorias por todo el universo, y a menor escala se pueden observar efectos similares sobre el campo magnético en una zona de la Tierra que no se parece a ninguna otra. En las aguas de Puerto Rico, en el vértice sur del Triángulo de las Bermudas, se encuentra la segunda zona más profunda de la Tierra, una grieta en el fondo oceánico de más de 8 kilómetros de profundidad. Esta zona, conocida como la Fosa de Puerto Rico, alberga el mayor fenómeno gravitatorio negativo del planeta y todavía no ha sido explicado. ¿Por qué la fosa de Puerto Rico es la zona más profunda del océano Atlántico y por qué está asociada a la mayor anomalía gravitatoria negativa del planeta? Son preguntas que me hago desde hace tiempo y que me han llevado a trabajar allí. El doctor Yuri Tenbring lleva años estudiando geofísica marina y no cree en la existencia de agujeros negros en la Tierra. Sin embargo, ha descubierto un misterio gravitatorio único en el mundo. La fuerza gravitatoria es más débil en una zona del Triángulo de las Bermudas. Es importante utilizar el término anomalía, porque no es más que una variación de la gravedad media de la Tierra. La variación con respecto a la media es de solo un 0,3% del campo gravitatorio total, aproximadamente. Así que cuando voy a Puerto Rico no me siento mucho más ligero. Probablemente solo soy un 0,3% más ligero. Se trata de una variación a muy pequeña escala, pero se trata de un dato muy significativo. Aunque la alteración gravitatoria detectada en el Triángulo de las Bermudas no pueda compararse a la inmensidad de las ondas gravitatorias que emiten los agujeros negros, la pregunta es: ¿qué hace que esta zona en concreto interrumpa el habitualmente estable campo gravitatorio de la Tierra? ¿Es posible que esta anomalía del 0,3% pueda cambiar en ocasiones? ¿Qué le ocurriría a un barco o un avión si de pronto se volviese más ligero o pesado de lo normal? En todo el universo las fuerzas gravitatorias suelen ser uniformes y predecibles. Sin embargo, si un objeto cruza el borde exterior del horizonte de sucesos de un agujero negro, las fuerzas gravitatorias alcanzan tal intensidad que dicho objeto es destruido por completo.
La gravedad es extremadamente intensa alrededor de un agujero negro. Es una fuerza inimaginable, por lo que el agujero negro actúa como un gigantesco aspirador. Absorbe todo lo que encuentra simplemente con su gravedad. La gravedad de un agujero negro es increíblemente intensa, tanto que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. La atracción de un agujero negro es total. Esta zona tiene una historia terrible y bien documentada que se remonta a varios siglos. Los marinos y en tiempos más recientes los pilotos hablan de brújulas que dejan súbitamente de funcionar, de magnetómetros que registran picos extraños e inexplicables y de gravímetros que muestran que la gravedad de la Tierra, por alguna razón, difiere en estas aguas de la de cualquier otro lugar de la Tierra. Teniendo en cuenta que buena parte del fondo marino del planeta aún no ha sido descubierto o explorado, ¿quién sabe qué descubriremos a continuación? En las últimas décadas hemos descubierto formas de vida totalmente desconocidas. Tanto los agujeros negros como el Triángulo de las Bermudas se relacionan con la destrucción. Pero ¿podría haber algo más? Por increíble que parezca, algunos científicos creen que los agujeros negros también podrían tener relación con el proceso de creación. Los mismos cálculos matemáticos predicen también la existencia de otro fenómeno espacial, un reflejo sobrecogedor de los agujeros negros, los agujeros blancos. Se pueden extraer objetos de los agujeros negros. La naturaleza dispone de recursos muy ingeniosos para extraer energía e incluso campos magnéticos de los agujeros negros. En su teoría de la relatividad, Einstein predijo la existencia de los agujeros blancos, objetos celestes que desprenden o crean materia, lanzándola de nuevo al universo. Básicamente, un agujero blanco es una zona que equilibra un agujero negro. Podría ser lo que un agujero negro emite en otra dimensión. Según estas teorías, tanto los agujeros negros como los blancos existen simultáneamente en el universo. ¿Pero podrían también coexistir de algún modo aquí en la Tierra? Hay quien afirma que sí. Las Bermudas están situadas en el centro de lo que los geólogos llaman una gran provincia ígnea, LIP por sus siglas en inglés. Se trata de una zona con propiedades únicas y extrañas, similares a las de un agujero blanco, una zona donde la materia se crea bajo las aguas. El Océano Atlántico se formó por la separación de Norteamérica y Suramérica de Europa y África, por lo que existe actividad volcánica a lo largo de todo el centro del Océano Atlántico. Donde se encuentra la dorsal mesoatlántica, hay actividad volcánica en todo momento. La tensión producida por la separación de los continentes provocó una fractura de la corteza terrestre y actividad volcánica. El material creado por estas fosas produjo nueva tierra. En zonas como las Bermudas, este proceso ocurrió en muy poco tiempo y con una intensidad catastrófica por efecto de la explosión de la superficie de la Tierra, junto con fragmentos de roca y gases venenosos. Una gran provincia ígnea es una gran zona de actividad volcánica cubierta de lava de unos 260 kilómetros cuadrados. Las grandes provincias ígneas son inmensos volúmenes de magma producidos en un corto periodo de tiempo. Pueden ser millones de kilómetros cúbicos de roca. Son acontecimientos breves pero muy relevantes. Uno de los fenómenos más impresionantes de estas características ocurrió hace millones de años cerca de lo que hoy son las Bermudas y contribuyó a dividir el supercontinente Pangea. Es uno de los acontecimientos más notables de los que tenemos noticia. Además de influir en la apertura del Océano Atlántico, también contribuyó a una extinción. Afectó a unos 7 millones de kilómetros y su centro debió localizarse en la zona que habría estado al este de Florida. Las teorías científicas apuntan a la existencia de objetos conocidos como agujeros blancos, cuyos efectos serían opuestos a los de los agujeros negros. Expelen materia al universo. Aunque en la Tierra no existen enormes agujeros negros, los científicos creen que unos fenómenos similares llamados grandes provincias ígneas no solo contribuyeron a separar los continentes, sino que también crearon el fondo oceánico de la zona que hoy ocupa el Triángulo de las Bermudas. Estos fenómenos pueden ser emisiones breves y catastróficas de material y restos volcánicos en la superficie de la Tierra y la atmósfera. ¿Qué ocurriría si uno de estos fenómenos se produjese hoy en las Bermudas?
Si tuviésemos la mala suerte de presenciar la creación de una gran provincia ígnea en el Océano Atlántico, en la zona de las Bermudas, por ejemplo, se produciría una gran actividad volcánica. Expulsaría a la atmósfera gran cantidad de CO2 y dióxido de azufre. Si fuese lo bastante intensa, elevaría el nivel del mar. La interacción entre la lava y el agua del mar probablemente produciría la llamada niebla volcánica. Los tsunamis que se producirían podrían llegar a cualquier lugar del Atlántico. Si sucediese en tierra firme, lanzaría gran cantidad de materia particulada a la atmósfera y cubriría de ceniza una gran superficie. No es algo que nos gustaría experimentar. Al igual que los agujeros blancos en el espacio, esta zona del triángulo ha expulsado materia a las aguas del planeta durante siglos. Esto plantea una interesante teoría. Si los agujeros blancos producen materia nueva en el espacio profundo, ¿podrían haber producido toda la materia de la Tierra? Es más, ¿podría proceder la vida del espacio exterior? Chandra Wickramasinghe, director del Centro de Astrobiología de Cardiff, Gales, es experto en panspermia, la teoría que afirma que la vida podría haberse originado en la Tierra tras el impacto de un cometa hace millones de años. El concepto de panspermia se basa en la idea de que la vida no se originó aquí en la Tierra, sino que procede de un sistema cósmico mucho mayor. Sabemos que cuando apareció la vida en la Tierra, el planeta estaba siendo bombardeado intensamente por cometas. Si los cometas u otros cuerpos celestes transportaron las semillas de la vida a este planeta hace cientos de millones de años, habrían tenido que encontrar las condiciones apropiadas para germinar, crecer y reproducirse. Si aceptamos que los cometas transportaron el patrón genético de formas de vida simples, quizá formas de vida termófilas, los respiraderos hidrotermales habrían sido el emplazamiento perfecto para que estas formas de vida primitivas pudiesen desarrollarse. Los respiraderos de las profundidades del triángulo bombean minerales ricos en nutrientes desde debajo de la corteza terrestre, por lo que son un terreno ideal para el desarrollo de formas de vida simples. Es un entorno perfecto para que se produzcan reacciones químicas, porque es cálido y las rocas proporcionan gran cantidad de minerales. Este caldo químico es muy fértil y se mantiene a una temperatura cálida, por lo que resulta el lugar perfecto para crear cosas nuevas. Si uno acepta que la vida llegó con los cometas hace 4.000 millones de años, hay que considerar la posibilidad de que también otros cometas más recientes hayan transportado vida. Los cometas están siempre ahí. Quizá cientos de toneladas de restos de cometas entran en la atmósfera cada día. Estamos expuestos constantemente a nuevos tipos de bacterias procedentes del espacio. Una idea que podría resultar aterradora. Y eso no es todo. Si atravesásemos el planeta desde el Triángulo de las Bermudas, saldríamos al exterior por la fosa de las Marianas al sur de Japón. Curiosamente, la fosa de las Marianas es una de las pocas zonas del planeta que alberga el tipo de chimeneas submarinas vitales para el desarrollo de la vida. Esta zona es conocida también como el Triángulo del Dragón. Cerca de la costa de Japón existe una zona conocida como el Triángulo del Dragón. Es una zona en la que desaparecen barcos y aviones. Comparte algunos rasgos con el Triángulo de las Bermudas. Resulta significativo que ambos triángulos alberguen dos de las fosas más profundas de los océanos de la Tierra. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo del planeta. La profundidad de esta fosa se debe a que la placa del Pacífico vuelve a hundirse en el interior de la Tierra a lo largo del llamado Cinturón de Fuego. La fosa de las Marianas es una de las más conocidas porque es la más profunda del planeta. En el otro extremo del mundo, en el vértice sur del Triángulo de las Bermudas, se encuentra la fosa de Puerto Rico, la zona más profunda del Atlántico. La fosa de Puerto Rico tiene una profundidad de unos 8.350 metros. Los dos lugares más profundos del planeta están situados en el mismo plano latitudinal, cada uno en un extremo del planeta. ¿Se trata de una simple coincidencia o podría significar algo más? El Triángulo del Dragón en Japón comparte ciertos rasgos con el Triángulo de las Bermudas. Ambos casos podrían indicar la presencia en esas zonas de agujeros negros que causan muchos problemas y desapariciones. Quizás el Triángulo de las Bermudas
esté conectado con el Triángulo del Dragón por un agujero de gusano. Algunos teóricos especulan con la posibilidad de que en el espacio profundo cada agujero negro esté conectado con un agujero blanco. Entre ambos se extendería un túnel que atravesaría serpenteando dimensiones que todavía no comprendemos. La NASA denomina estos corredores teóricos agujeros de gusano. Un agujero de gusano es básicamente un atajo a través del espacio y el tiempo. Si viajásemos por un agujero de gusano, tardaríamos minutos en llegar a un lugar al que de otro modo tardaríamos años. ¿Podrían estar estas dos misteriosas regiones triangulares situadas en extremos opuestos de la Tierra, estar conectadas por un corredor similar a un agujero de gusano? ¿Existe alguna explicación lógica al Triángulo del Dragón? Absolutamente ninguna. Ha sido estudiado por todo tipo de científicos, geólogos, meteorólogos, y ninguno ha conseguido averiguar nada. A medida que la materia es absorbida por un agujero negro, es aplastada hasta alcanzar un tamaño infinitesimal, desapareciendo para siempre. Hay quien cree que cientos de barcos y aviones han desaparecido de un modo similar en el Triángulo de las Bermudas. Desde que se tiene noticia, las Bermudas son conocidas por sus súbitos cambios meteorológicos. Yo mismo he experimentado algunos. Estás fondeado en un día precioso. Te das la vuelta y ves un cielo totalmente negro avanzando hacia ti. Teddy Tucker lleva toda su vida pescando en las Bermudas. Ha entrado y salido del Triángulo durante más de 60 años. Y también ha vivido estos riesgos. Recuerdo 3 tormentas realmente espectaculares. Tormentas increíbles con rayos y truenos que duraron horas y horas. Los rayos cruzaban en todas direcciones. El barco se cargó de electricidad. Los marcos de las ventanas desprendían electricidad estática. Un fuego azul subía por las barandillas o cualquier sitio. Por supuesto, todo se apagaba. No hay ninguna duda. El tiempo puede cambiar súbitamente en la zona de las Bermudas. Las ráfagas y las tormentas pueden aparecer de la nada. Cientos de barcos se han ido a pique en las Bermudas por causa de esos accidentes del destino. El aumento del nivel del mar causado por tormentas y vientos desproporcionados que aparecen y desaparecen sin previo aviso son para algunos pruebas de las similitudes entre los agujeros negros y el Triángulo de las Bermudas. Si hubiese un agujero negro en la Tierra, las condiciones meteorológicas durante un cierto periodo de tiempo resultarían muy llamativas y causarían efectos muy extraños debido a la distorsión del campo geomagnético de la Tierra, que causaría efectos increíblemente extraños como tormentas y patrones meteorológicos inusuales. Del mismo modo que los agujeros negros se intensifican con el tiempo conforme consumen todo a su alrededor, los científicos predicen que los sucesos violentos que se producen en el Triángulo se intensificarán de igual modo en un futuro muy cercano. Si el planeta y los océanos se calientan, se producirán tormentas más intensas. Eso podría provocar que esas grandes tormentas llegasen a azotar las costas del Golfo y de Florida. La mayoría de los huracanes que afectan a los Estados Unidos atraviesan el Triángulo de las Bermudas. En los 2 últimos años hemos visto aumentar considerablemente el número de huracanes que afectan a la región del Caribe. Los doctores Bill Maguire y Mark Maslin son científicos del University College de Londres. Lo que el futuro nos depara, especialmente en la zona del Caribe, es un océano más cálido que desprenderá más energía a la atmósfera, produciendo huracanes más intensos y posiblemente más frecuentes. Eso representa una gran amenaza para los Estados Unidos. Los huracanes se forman en las aguas cálidas cercanas a la costa occidental de África y su intensidad aumenta cuando cruzan el Triángulo de las Bermudas. Estas tormentas recorren la costa este de los Estados Unidos siguiendo la corriente del Golfo. El cambio climático hace que se derrita una gran cantidad del hielo de Groenlandia y alrededor del Ártico. Eso diluye la corriente del Golfo y disminuye su velocidad. ¿Disminuirá eso el número de huracanes? Yo creo que aumentará. Conforme la corriente del Golfo reduce su velocidad, es posible que se alteren sus rutas habituales hacia el Caribe y el sudeste de los Estados Unidos, haciendo que los huracanes que cruzan el Triángulo de las Bermudas se dirijan a zonas que desconocen su fuerza destructiva. Nueva York, Boston, Washington, importantes núcleos de población que hoy se consideran relativamente a salvo de los huracanes y los tsunamis. En esta zona del Atlántico, si nos enfrentamos a una situación de calor sofocante y tormentas más intensas, resulta muy difícil que la vida cotidiana siga adelante.
Pronto podríamos enfrentarnos a una temporada de huracanes que dure todo el año y en la que recorran la costa este de los Estados Unidos. Eso podría representar un grave riesgo para toda la cuenca atlántica. A medida que un agujero negro consume más materia, su tamaño y su intensidad aumentan. De un modo similar, el ascenso de las temperaturas hace que aumente el volumen del Triángulo de las Bermudas y, por tanto, el grado de destrucción será mayor. Debido al cambio climático, vemos cosas como un aumento dramático del nivel del mar. El aumento del nivel del mar puede sobrecargar la corteza y así volverla inestable. El cambio climático también puede desencadenar fenómenos geológicos, activar fallas o desencadenar terremotos que podrían desencadenar corrimientos de tierra submarinos. Cuando un agujero negro absorbe materia, desprende ondas de energía en forma de gravedad y luz ultravioleta. De un modo similar, cuando se crea materia en el fondo de la fosa de Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas desprende ondas de agua en forma de tsunamis que pueden causar daños a escala global. En la cuenca del Caribe los tsunamis son muy frecuentes. Tenemos noticia de más de 90 tsunamis en los últimos 500 años y muchos de ellos causaron daños considerables. Los tsunamis suelen producirse por un cambio súbito en el fondo marino que mueve de pronto toda el agua que se encuentra sobre él. Para que se hagan una idea, si mueven el fondo de una bañera, si la levantan un poco o la mueven hacia un lado, provocarán una pequeña ola que comenzará a moverse. Al norte de Puerto Rico, la costa del sur de los Estados Unidos es muy escarpada. Se han producido enormes corrimientos de tierra en el pasado cuando fragmentos inmensos de roca se han hundido en el Caribe, seguramente enviando tsunamis hacia el norte y hacia el sur. Es una parte muy inestable de la corteza y es posible que en un futuro se produzcan grandes terremotos que causen nuevos corrimientos de tierra y tsunamis. Existe la posibilidad de que en el Caribe se produzcan tsunamis de 15 metros de alto y lo recorran en dirección a los Estados Unidos. Basándose en sus propias investigaciones, Maslin y Maguire creen que el futuro podría ser bastante sombrío en el agujero negro de la Tierra y sus alrededores. La zona conocida como el Triángulo de las Bermudas afrontará en los próximos 100 años una gran cantidad de riesgos. Los huracanes serán más intensos. Parece que el nivel del mar aumentará de un modo dramático. Los huracanes resultarán mucho más devastadores, ya que llegarán más lejos tierra adentro. Causarán incluso más daños que los producidos por el Katrina. Podrían producirse grandes terremotos en el sur de la zona. También el colapso de la margen continental y los inmensos corrimientos de tierra submarinos pueden desencadenar tsunamis. La situación es muy delicada y estamos hablando de una destrucción total. Huracanes, terremotos, corrimientos de tierra, volcanes, tsunamis. Manifestaciones terribles del poder de la naturaleza. Fenómenos similares a estos se producen también, teóricamente, en el espacio profundo. En ambos casos la gravedad y el magnetismo se ven afectados. Ambos desafían los conceptos del espacio y el tiempo. Ambos provocan destrucción y anomalías. Y sin embargo, su violencia podría ser el origen de la vida en el universo y en nuestro planeta. La vida requiere violencia para evolucionar. Para generar vida, se precisa una gran fuente de energía, y la violencia de la Tierra es una fuente de energía que permite a la vida seguir adelante. Cuanto más sabemos sobre el espacio, más conscientes somos de los misterios que quedan por descubrir en nuestro propio planeta. A los que afirman que la existencia de un agujero negro en el Triángulo de las Bermudas es una idea absurda, les diría que es mucho lo que aún desconocemos sobre la vida en general y sobre las interconexiones cósmicas. La Vía Láctea está llena de agujeros negros, repleta de ellos. Podría haber otro tipo de agujeros negros que fuesen totalmente invisibles. Esos agujeros negros podrían estar en cualquier sitio, incluso dirigirse hacia la Tierra, y no nos enteraríamos de nada hasta que fuese demasiado tarde. Solo podemos estudiar un planeta, un ejemplo. Así que en realidad no sabemos cómo se comportan los planetas. Estamos en el umbral de un territorio inmenso y desconocido. En 200 años hemos pasado de no saber nada sobre los agujeros negros a tener pruebas de su existencia. ¿Quién sabe qué será lo próximo? Está cerca.
Descifrando la historia. Agujeros negros en la Tierra. El universo está lleno de fenómenos que desafían las reglas de la física tal como la conocemos. Desdibujan las diferencias entre materia y energía y deforman el tejido del espacio y el tiempo. A la cabeza de estos misterios se encuentran los fenómenos conocidos como agujeros negros. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que en el centro de cada galaxia, la nuestra, por ejemplo, la Vía Láctea, se encuentra un gigantesco agujero negro. Y no sabemos el origen de estos agujeros negros supermasivos. Seguramente sean los restos de las primeras estrellas. Durante años, los astrofísicos se han esforzado por definir qué son realmente los agujeros negros y cómo consiguen, aparentemente, destruir galaxias enteras y convertirlas en nada. A medida que los científicos avanzan en la comprensión de las misteriosas fuerzas que rigen nuestro propio planeta, las preguntas que se plantean podrían cambiar. El agujero negro es el punto en el que nada puede escapar a su atracción. El horizonte de sucesos es el lugar en que se empiezan a notar los efectos de un agujero negro. Las fuerzas electromagnéticas comienzan a actuar de un modo extraño. El tiempo y la realidad estarían muy deformados. Los campos magnéticos, las comunicaciones por radio, la luz, todo comenzaría a combarse hacia el agujero negro. Básicamente es un punto de no retorno. A medida que el agujero negro absorbe más materia y aumenta de tamaño, también lo hace su horizonte de sucesos. Los agujeros negros absorben estrellas e incluso galaxias enteras. Otros cuerpos estelares fueron descubiertos mediante telescopios ópticos, pero los agujeros negros son totalmente invisibles. Solo pueden ser detectados indirectamente. Un agujero negro solo se puede ver mientras absorbe algo, ya que cuando lo hace ese material se calienta y antes de caer en su interior desprende rayos X. Las teorías sobre objetos invisibles en el espacio surgieron por primera vez en 1794. A principios del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein demostró matemáticamente que los agujeros negros podían existir. Pero no fue hasta enero de 2001 cuando Joseph Dolan, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, descubrió la primera prueba tangible de agujeros negros mientras analizaba las imágenes del telescopio espacial Hubble. Dolan vio algo que lo dejó atónito. Fogonazos de luz ultravioleta que emanaban de Cygnus XR1, una estrella de nuestra propia galaxia, a menos de 6.000 años luz de nosotros. Los destellos de luz ultravioleta vistos por Dolan eran la radiación de la energía creada cuando la materia cruzaba el horizonte de sucesos y se desvanecía en lo que algunos científicos llaman la zona crepuscular. Los agujeros negros devoran galaxias enteras, las engullen muy lentamente y con el tiempo las hacen desaparecer. Cuando se forma un agujero negro se produce un efecto físico ondulatorio a su alrededor conforme aumenta el empuje gravitatorio. También se aprecia un misterioso cambio en el campo magnético que rodea el agujero negro. Su magnetismo se presenta de un modo que aún no comprendemos totalmente, pero que se encuentra dentro del agujero negro. Todavía no estamos seguros de la forma que adopta la materia dentro de ellos. No sabemos con certeza qué ocurre dentro de un agujero negro. Las dudas que aún plantean los agujeros negros han llevado a todo lo que creíamos saber sobre la Tierra. ¿Existen fuerzas aquí en la Tierra que reproduzcan las que se desencadenan en los agujeros negros? Es más, ¿posee la Tierra su propia versión de un agujero negro? Podrían producirse agujeros negros en la Tierra, del tamaño de la cabeza de un alfiler o menor, pero sería suficiente para causar un efecto considerable. En el espacio profundo, cuando las estrellas llegan al fin de su vida, las partículas restantes colapsan sobre sí mismas y forman una masa densa tan poderosa que nada de lo que se encuentra en sus proximidades puede escapar a su fuerza gravitatoria. Incluso la luz es absorbida por su vórtice. La materia produce gravedad y la gravedad atrae objetos. Un agujero negro es un objeto tan enorme que lo atrae todo. Nada puede escapar, ni siquiera la luz. Los agujeros negros son enormes. La masa de la mayoría es entre 4 y 15 veces la de nuestro Sol. Pero los de mayor tamaño, los llamados agujeros negros supermasivos, tienen una masa estimada de 10.000 millones de veces la de nuestro Sol. El tamaño de un agujero negro se mide por su horizonte de sucesos, una línea invisible que rodea. Por todo el universo, lejos del planeta Tierra,
Miles de violentos enigmas sin explicación devoran sin piedad la estructura del espacio exterior. Estos motores galácticos de destrucción son los llamados agujeros negros. Los agujeros negros son objetos misteriosos en la frontera de nuestros conocimientos sobre física. Son una interrupción en el espacio y en el tiempo. Durante años, los científicos se han esforzado en comprender cómo los agujeros negros pueden arrastrar planetas y estrellas hacia sus vórtices y destruirlos para siempre. Los agujeros negros engullen galaxias enteras. ¿Pero se limita la fuerza de los agujeros negros a actuar en el espacio exterior? Hoy algunos se preguntan si es posible que las fuerzas que crean los agujeros negros existan en el planeta Tierra. No comprendemos el funcionamiento del universo como un todo. La Vía Láctea está llena de agujeros negros, repleta de ellos. ¿Es posible que un agujero negro yazca oculto bajo la superficie de la Tierra? Este agujero negro podría ser la causa de la desaparición de aviones, barcos e incluso personas. La vida requiere violencia para evolucionar. Hablamos de una destrucción total. No creo que nos guste